Yo creo que ya van a ingresar los demás. Me dicen, por favor, si pueden ver la pantalla. ¿Se puede ver? Sí, doctora. Muy bien. Ya. Vamos a empezar entonces con este tema que es farmacodinamia. Como les dije en la última clase, vamos a ver con más profundidad, ¿no? Lo que es esta ciencia que es farmacodinamia y lo que es farmacocinética. Recordando un poquito, ¿alguien me puede indicar qué es farmacodinamia? ¿Sí? ¿Nadie? Doctora, es lo que la acción que tiene el fármaco en el cuerpo humano. Muy bien. Dicho en otras palabras, es lo que la droga o el medicamento le hace al organismo, ¿verdad? En cambio, farmacocinética es lo contrario, es lo que el organismo le hace a la droga, es decir, todos aquellos procesos físico-químicos y farmacocinéticos por los que atraviesa el medicamento. Bien, veremos dentro de este tema de farmacodinamia acerca de los receptores. En sí, los receptores son considerados como componentes celulares o también llamados lo que normalmente se dice grupos químicos, los cuales se sitúan en lo que es la superficie de las células, como es lo habitual, o también dentro de ellas, ¿no? Entonces, también se sabe que normalmente un medicamento tiene especificidad o es específico para lo que es un receptor, ¿no? Entonces, un receptor es específico para cierto tipo y característica de medicamento, ¿no? En este caso vamos a ver diferentes tipos o la clasificación de los receptores. Existen lo que son los receptores agonistas y antagonistas. Cuando una droga se une a un receptor, se denomina ligando, los cuales se van a clasificar en estos dos grupos que les mencioné, que son los agonistas y antagonistas, ¿no? Dicho en otras palabras, cuando existe una interacción entre lo que es el fármaco y su receptor, vienen modelados por un tipo de ecuación, lo que es L más R, donde L es el ligando o es la droga y R es el receptor, que es el sitio de unión, donde se puede estudiar matemáticamente lo que es la dinámica molecular, ¿no? Veremos qué características presentan los agonistas. Los receptores agonistas se refieren cuando el medicamento se pega a este receptor y van a producir un efecto de excitación, es decir, estimulando al receptor. Caso contrario, los antagonistas tienen un efecto de depresión, es decir, bloquean al receptor. Y estos antagonistas a su vez se dividen o se clasifican en dos, los antagonistas competitivos y los que son no competitivos o fisiológicos. Como su nombre lo indica, competitivos, es decir, que los receptores van a competir. Por ejemplo, dos medicamentos compiten por un mismo receptor y esto va a depender del ganador. En este caso también se clasifican en dos, antagonistas competitivos reversibles e irreversibles. Cuando se trata de reversibles, quiere decir que el antagonista es desplazado por el agonista. Irreversible quiere decir que no sale por nada, es decir, el antagonista se queda y no puede ser desplazado
del receptor, ¿no? En el caso del antagonista no competitivo o fisiológico, este va a producir lo que es un efecto contrario al agonista con otro receptor. Se une irreversiblemente al receptor y es independiente de la concentración del agonista. Tal es el caso de la histamina. La histamina es considerada como un broncoconstrictor. Es agonista y produce un efecto estimulante o de excitación. En cambio, la antihistamina es antagonista y produce un efecto inhibidor, es decir, un efecto de depresión. Así también el caso de la adrenalina es antagonista pero por otro camino y es considerada como broncodilatador. En este tema también veremos la clasificación de la dosis. Si bien recuerdan, ¿qué es la dosis, muchachos? ¿Alguien me puede hacer recuerdo? Es la cantidad necesaria para que haga efecto en el cuerpo. Ya, cantidad necesaria de qué. Del medicamento. Muy bien. Es la cantidad necesaria de medicamento o de droga para producir el efecto farmacológico deseado. Esta dosis se puede clasificar en diferentes tipos, tales como ser la dosis efectiva 50 o llamada también dosis eficaz media, que es la cantidad de fármaco necesario para obtener el efecto de dicho fármaco en el 50% de los individuos. En caso de la dosis letal 50, ya indica su nombre, esta parte letal, quiere decir que va a causar daño, ¿verdad? Va a causar la muerte en el 50% de los individuos. En cambio, la dosis tóxica media es la cantidad necesaria de medicamento que va a llegar a producir el efecto tóxico en el 50% de los individuos. Así también cuando hablamos de diferentes reacciones, llamadas reacciones individuales de los pacientes, se refiere a aquella respuesta que aparece a dosis usual y que está medida genéticamente. Tal es el caso del diazepam. El diazepam tiene diferentes propiedades ansiolíticas, es decir, se lo puede utilizar como tranquilizante, así también como miorrelajante, anticonvulsivante y como sedante, ¿no? Entonces tiene diferentes tipos de efectos, ¿no? De acciones. Otro término que también lo vamos a ver adelante es lo que es la hiporreactividad. La hiporreactividad es el efecto menor esperado a la dosis usual, ¿no? Por eso tiene este nombre de hiporreactividad. Diferente es el caso cuando hablamos de hiperreactividad, que quiere decir que produce un efecto mayor esperado a la dosis usual. En el caso de la hipersensibilidad, todos hemos escuchado este término cuando hablamos de alergia, algún tipo de, ya sea de antibiótico o otro tipo de medicamento. Es decir, es una respuesta anormal que no depende de la dosis, no depende de la cantidad que se administre, pero que puede producir un tipo de reacción, ¿verdad? Esta está mediada por inmunoglobulinas, está condicionada genéticamente y por tanto requiere un periodo previo de sensibilización. Es más común el caso de la alergia a la penicilina. En este caso, si el paciente tiene o sufre alergia a este tipo de medicamento o antibiótico, lo que se hace es utilizar un derivado. Se puede utilizar lo que son las cefalosporinas, ya sea de primera, segunda, tercera o cuarta generación, ¿no? Que eso también lo vamos a ver. Otro término es la tolerancia. La tolerancia es la resistencia anormal del individuo a dosis usuales. Este efecto puede aparecer, puede estar o no condicionado genéticamente. Tal es el caso del alcohol y la marihuana. El alcohol es un medicamento considerado como psicotrópico, afecta al sistema nervioso central, puede llegar a producir diferentes cambios
a nivel de la percepción, a nivel del comportamiento. Así también la marihuana, que se puede considerar como un depresor, un estimulante y un alucinógeno, ¿no? Entonces, ambos medicamentos pueden llegar a producir lo que es la tolerancia. Así también la taquifilaxia es el desarrollo rápido de la tolerancia. Esta no depende tampoco de la dosis, no depende de la cantidad de medicamento que se administre, no está condicionado genéticamente y puede llegar a desaparecer cuando se suspende el fármaco. En el caso de la carcinogénesis, también han escuchado este término, es cuando existen diferentes medicamentos que pueden llegar a producir cáncer, ¿no? Entonces, es la capacidad que tiene un medicamento de producir multiplicación descontrolada de células que pueden ocasionar cáncer. En el caso de la teratogénesis, hablamos de ciertos medicamentos que pueden influir en el niño durante la gestación, ¿no? Y pueden llegar a producir o inducir malformaciones genéticas. Otro término también que vamos a ver es el efecto benéfico, mejor dicho, o terapéutico. Ese es el efecto que se desea obtener cuando se administra un medicamento o una droga, ¿no? Y normalmente se lo utiliza para diferentes tipos de tratamientos. Cuando hablamos del efecto secundario o el efecto colateral, es aquel efecto que puede aparecer a dosis usuales. Normalmente no se desea que aparezca y no puede ocasionar daño permanente, ¿no? Entonces seguramente has visto en algún prospecto de algún tipo de medicamentos donde detallan todas estas características, ¿no? En cambio, el efecto tóxico es muy diferente a lo que es el efecto secundario. Este efecto tampoco se desea que aparezca, depende de un exceso de dosis, pero sí puede llegar a causar daño permanente. Eso lo diferencia del efecto secundario. Bien, otro término también que vamos a ver es el índice terapéutico. Cuando hablamos del índice terapéutico, estamos hablando de una relación entre lo que es la dosis letal 50 y la dosis efectiva 50. ¿Alguien me puede indicar qué es la dosis letal 50 y la dosis efectiva 50? Doctora, la dosis letal 50 es la cantidad de fármaco suficiente para matar al 50% de los individuos o animales. Y la otra dijo dosis efectiva, ¿no? Es la Sí, cantidad de fármaco necesaria para obtener el efecto de dicho fármaco en 50% de los individuos. muy bien. Y teniendo ambos datos, vamos a poder calcular lo que es el índice terapéutico, ¿no? Entonces, el índice terapéutico normalmente se lo va a obtener tomando en cuenta ambas relaciones, ¿no? Ambos datos, lo que es la dosis letal 50 y la dosis efectiva 50. Llamado de otra manera, la dosis letal 50 es considerada como la concentración mínima tóxica y la dosis efectiva 50 es considerada como la concentración mínima eficaz. De ahí vamos a sacar el índice terapéutico. Si ustedes pueden ver, ambos son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir? Que el índice terapéutico tiene que ser mayor a 10. Cuando es mayor esta relación, mayor seguridad ofrece la administración del fármaco y es más fácil obtener efectos terapéuticos sin producir toxicidad. ¿Está claro o quieren que repita? ¿Está claro? Sí, doctora. Muy bien. Entonces, este índice terapéutico, como les dije, tiene que ser mayor a 10, ¿no? Cuando esta relación es mayor a 10, mientras sea un valor mayor a esta constante, quiere decir que ofrece una mayor seguridad durante la administración del fármaco
y por tanto es más fácil obtener efectos terapéuticos sin producir toxicidad. Bien, así también hablamos de lo que es el margen de seguridad. En el margen de seguridad hablamos de un porcentaje donde se puede elevar lo que es la dosis efectiva a 50 antes de producir la muerte al 50% de los individuos. A eso se llama margen de seguridad. Cuando hablamos de biotransformación, esto simplemente es un recordatorio, ¿no? Esto ya lo hemos visto y también lo vamos a ver con más detalle cuando hablamos de farmacocinética, ¿ya? Bien, otro punto también que es importante tocar en este tema de farmacodinamia son aquellos factores que rechazan el metabolismo de los fármacos. ¿Cuáles son esos factores? Incluye lo que es la vía de ingreso del fármaco y la fijación a las proteínas plasmáticas. Cuando hablamos del compuesto líder, su nombre ya lo indica, no es aquel compuesto que está por delante, es decir, que tiene mayor efecto del grupo de medicamentos. Tal es el caso de la aspirina, que es considerada también como un antiinflamatorio. Ese otro concepto que es placebo, seguramente han escuchado, ¿no? Este término. Cuando hablamos de placebo, estamos hablando de aquellas sustancias farmacológicas inertes, es decir, que no van a producir ningún tipo de efecto farmacológico, solamente efecto psicológico, es decir, producen efectos de sugestión. En cambio, en el caso del nocebo, de igual manera es una sustancia farmacológica inerte que no va a producir ningún tipo de efecto farmacológico, pero sí va a producir efectos nocivos por sugestión, ¿sí? Entonces es contrario a cuando hablamos de un placebo. En el caso de la terapéutica, como bien saben, es aquella ciencia o es el arte de tratar con medicamentos. Por eso mismo entramos al tema del tratamiento. Cuando hablamos del tratamiento o la terapia, sabemos bien que es el conjunto de medios, ya sean farmacológicos, ya sean medios quirúrgicos, físicos, etcétera, cuyo fin es la curación o el alivio de enfermedades o síntomas. El tratamiento se clasifica en 4. El tratamiento profiláctico, el cual va a prevenir lo que son las diferentes enfermedades o infecciones, por ejemplo, cuando utilizamos vacunas o antibióticos en el caso de una cirugía, ¿no? Cuando realizan algún tipo de cirugía, lo primero que dice el médico como profilaxis, lo que va a hacer es administrar algún tipo de antibiótico, esto con el fin de evitar algún tipo de infección. El tratamiento etiológico es aquel que suprime la causa de la infección. En el caso del tratamiento sintomático, se tratan lo que son los síntomas, ¿no? Entonces, eliminan todos aquellos signos o síntomas, los cuales son productos de una infección. En el caso del tratamiento supresivo, este actúa al medio en trastornos fisiopatológicos, es decir, los evita, ¿no? Y es usado cuando no se conoce la causa, por tanto, desaparecen los signos o los síntomas. Bien, veremos también en este tema lo que son las recetas. Como bien ustedes recuerdan, las recetas normalmente son prescritos por los médicos, ¿no? Es considerado o son considerados como aquellos documentos y que están normalizados, ¿no? Por los facultativos médicos. Una vez que uno asiste a cualquier tipo de consulta, lo que hace el médico es sacar una orden médica, ya sea para diferentes tipos de laboratorios, y posteriormente la receta para el tratamiento. Antiguamente se conocía como una receta a la receta magistral. Ahora solamente se habla de lo que es la receta, ¿no? Actualmente. En el caso de la receta magistral, lo que figuraba en este documento es el nombre del paciente, se colocaba lo que es R o RP, que significa recipe, tómese o despáchese, se colocaba lo que son los componentes, la preparación, la firma del médico y la fecha. Actualmente ya
Mucho depende del médico y si se trata, ¿no?, de una institución pública o si se trata de un consultorio privado, donde el médico va actualizando estas recetas, ¿no? Entonces va colocando más información, es decir, información más detallada. Pero lo básico es esto, ¿no? Lo que es el nombre del paciente. También pueden colocar lo que es el nombre del médico, R o RP, recibe, tómese, despáchese. Se coloca lo que es el nombre comercial del medicamento, la forma de presentación, lo que es la cantidad del medicamento, la vía e intervalo de administración, su firma y la fecha, ¿no? Pero como les digo, en muchas ocasiones ellos lo que hacen es actualizarlo y pueden completar lo que es esta información de acuerdo a su criterio. Bien, ahora viendo los nombres de los medicamentos, estos se engloban en tres, lo que son el nombre químico, el nombre genérico y el nombre comercial registrado o de patente. En el caso del nombre químico, se coloca lo que es en sí de acuerdo a la composición molecular o estructura química del medicamento o del fármaco. Este sigue lo que son las reglas internacionales de la nomenclatura química. En cambio, el nombre genérico es aquel nombre más fácil de recordar, es más corto y también se extrae de lo que es el nombre químico, ¿no? En este caso, el nombre genérico es el nombre universal. En el caso del nombre genérico, este se inscribe en lo que es la farmacopea de un país, que es la farmacopea, es aquel, ¿cómo les digo? Es aquel libro donde normalmente es un libro oficial que normalmente maneja un país. En este libro nosotros vamos a tener toda la información de cada uno de los medicamentos que maneja ese país, ¿no? Por ejemplo, tenemos el sulfametoxazol trimethoprim, que es considerado como Bactrim en el caso del nombre comercial registrado o de patente, ¿no? También tenemos el caso de la aspirina, como ser el ácido acetil salicílico. Aquí tenemos algunos ejemplos para que vean la diferencia que existe entre estos tres tipos de nombre. Ese es el nombre químico del sulfametoxazol trimethoprim, o llamado también cotrimoxazol, que es el nombre genérico. Y este es el nombre comercial, es el Bactrim, es un antibiótico que normalmente se puede utilizar tanto para bacterias gram positivas como gram negativas, ¿no? Dependiendo el tipo de infección y dependiendo de la bacteria que se aísla en esa muestra causante de la infección, ¿no? Bien, esto solamente, como les dije, son diferentes ejemplos de acuerdo a estos medicamentos para que vean la característica y la diferencia que existe entre estos tres tipos de nombres. Bien. Bueno, este es un trabajo que normalmente yo les doy. Es un trabajo de investigación, ¿no? Para que ustedes vean y busquen quién inventó la jeringa. Así también para que busquen lo que es la historia de la anestesia. Ya, entonces, este trabajo no me lo van a presentar, simplemente es un trabajo de participación, ¿no? Aquellas personas que puedan investigar y me hacen recuerdo la siguiente semana, yo voy a anotar puntaje como participación, ¿sí? Como les digo, estos trabajos que yo les doy, perdón, para participación, es muy aparte de los exámenes que yo les voy a tomar, ¿no? Entonces es como un puntaje extra, ¿ya? Entonces está libre para aquellas personas que quieran participar y quieran presentarlo. No lo van a hacer por escrito, simplemente van a buscar y me van a hacer recuerdo la siguiente semana. Me dicen, doctor, he investigado esto, me lo dicen de manera verbal y yo voy a anotar el puntaje. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro? Dijo que inventó la jeringa y otra cosa más dijo. La historia de la anestesia, como tienen aquí en la pantalla. ¿Quién inventó
la jeringa, quiero que busquen la historia del invento de la jeringa y la historia de la anestesia. Bien, está claro, ¿no? Sí, doctora, gracias. Muy bien. Bien, muchachos. Ahora vamos a ver este tema de farmacocinética, como les dije. Es esta otra ciencia que también se relaciona con lo que es farmacología. En este caso, la farmacocinética es lo que el organismo le hace al fármaco o medicamento, es decir, los procesos, todos aquellos procesos por los cuales el medicamento va a sufrir dentro del organismo, ¿no? Una vez que ingrese a él. En este caso, una vez que el medicamento ingresa al organismo, si bien ustedes recuerdan, primero pasa lo que es el proceso de absorción. Una vez que el medicamento es absorbido, posteriormente tiene que distribuirse. Para que el medicamento se distribuya, lo tiene que hacer por medio de la ayuda de proteínas plasmáticas, tales como la albúmina y la globulina, y coadyuvados también con lo que es la presión arterial. En este caso, cuando hablamos de esta unión del fármaco del medicamento a estas proteínas plasmáticas, estamos hablando de la afinidad que tienen estas proteínas de unirse. Por ejemplo, cuando el medicamento se une a la proteína con mucha afinidad, la distribución se hace difícil. Caso contrario, cuando el medicamento se une a la proteína con poca afinidad, la distribución es mucho más fácil, ¿no? Bien, continuamos con lo que es este proceso físico-químico que es la distribución. Una vez que el medicamento es distribuido, normalmente tiene diferentes factores que pueden influir en este proceso. ¿Cuáles son estos factores? Lo que es el tamaño de las moléculas, que se refiere también a lo que es el peso molecular del fármaco. Cuando hablamos del tamaño de estas moléculas, vamos a poder ver que mientras más grande sea la molécula del medicamento, más difícil va a ser su distribución. Caso contrario, mientras más pequeño es, más fácil va a ser la distribución, ¿no? Cuando hablamos de otro factor, que es la liposolubilidad, esta va a depender de cuán ionizada sea la molécula. Más liposoluble, el medicamento va a ser más fácil y por tanto su distribución va a ser mucho más rápida. La liposolubilidad está dada por el grado de ionización del fármaco. Las moléculas más liposolubles no están ionizadas y por tanto difunden fácilmente a través de las membranas. En cambio, las moléculas hidrosolubles están ionizadas, haciéndose más polares y no difundiéndose a través de las membranas. Así también vemos que el pH tiene mucho que ver en este caso, ¿no? Por ejemplo, el pH del medio determina lo que es el grado de ionización de las moléculas. La gran mayoría de los fármacos son ácidos y bases débiles y por tanto difunden más fácilmente. Otro factor que también influye en este proceso de la distribución es el flujo sanguíneo. A mayor flujo, mayor distribución y mayor va a ser la eliminación, ¿no? Más flujo sanguíneo o tejido, más rápida es la distribución. En el caso de la solubilidad tisular, habla del tamaño de los órganos, ¿no? El tamaño de los tejidos. Si ustedes se dan cuenta, mientras más grande sea el órgano, va a tardar mucho más, ¿no? En distribuirse el medicamento. Caso contrario, mientras más pequeño, más rápidamente se distribuye y tiene una mayor facilidad, ¿no? De distribución. Otro factor también es la capacidad que tiene el medicamento de atravesar la membrana. Esta capacidad está influenciada por lo que es el tamaño de la molécula
es decir, por el peso molecular del fármaco y por la liposolubilidad. Luego de este proceso de distribución viene lo que es la biotransformación. Estamos hablando del metabolismo. Este proceso es aquel proceso por el cual sufre un fármaco dentro de nuestro organismo. En este proceso se van a modificar lo que son las características físico-químicas y su actividad farmacológica, produciéndose de esta manera lo que se llama comúnmente como biotransformación. En este caso, el medicamento puede activarse y posteriormente depurarse. Una vez que se activa, produce el efecto farmacológico deseado y posteriormente cuando se inactiva o depura, viene lo que es el proceso de excreción o eliminación. ¿Cuál es el órgano excretor por excelencia? Es el riñón. En el caso de los pulmones, también puede haber excreción de gases, de anestésicos generales, de broncodilatadores, de corticosteroides, etc. En el caso del hígado, este se elimina por la bilis. Cuando hablamos de la saliva, también existe la eliminación de secreciones del tubo digestivo, ya sea de cantidades diferentes de metabolitos o catabolitos. Cuando hablamos de un metabolito, estamos hablando de aquella sustancia producida en el transcurso de las reacciones metabólicas. Son productos de degradación y conjugación de los fármacos para su eliminación. Existe también lo que es el sudor, las lágrimas, donde también se pueden eliminar los medicamentos a través de ellos, ¿no? También lo pueden hacer a través del pelo, de la piel, y esto puede ser de utilidad a nivel forense. También se eliminan medicamentos a través de la leche materna y son medicamentos fácilmente ingeridos por los bebés, ¿no? Tales como la morfina, la nicotina, también se puede eliminar el alcohol, yodo, cuando se consume lo que es el litio, anticancerosos o diferentes tipos de antibióticos. Bien, ahora vamos a entrar a lo que son las variables farmacocinéticas. Una de las variables es la biodisponibilidad. En el caso de la biodisponibilidad, vamos a poder ver lo que es la cantidad del medicamento en porcentaje, ¿no? Este porcentaje o esta cantidad de medicamento libre normalmente se lo va a detectar cuando éste actúa en un órgano blanco y es capaz de desencadenar un efecto farmacológico. Tal es el caso del alcohol. El alcohol tiene una buena biodisponibilidad para actuar a nivel del cerebro. Cuanto mayor sea la concentración en sangre, mayor será la biodisponibilidad. Caso contrario, cuanto menor sea el medicamento concentrado a nivel de la sangre, menor será la biodisponibilidad. En el caso de la concentración sérica del medicamento, este se lo puede realizar por medio de pruebas de laboratorio con muestras de sangre, ¿no? De esta manera podemos determinar lo que es este tipo de concentración. Otra variable farmacocinética es la velocidad de eliminación. Quiere decir con qué velocidad se va a eliminar el fármaco del órgano blanco. ¿Alguien me puede decir qué es el órgano blanco? Doctora, ¿sería el órgano donde el medicamento va a hacer efecto? Sí, muy bien. En algunas ocasiones lo llaman como órgano diana. Es donde se va a producir el efecto farmacológico deseado. Muy bien. La velocidad de eliminación va a depender tanto de la concentración plasmática del medicamento como de la irrigación, así también de la cantidad de sangre que sale y que entra del órgano blanco y de la concentración de la sangre arterial. Por tanto, podemos decir, si la concentración es alta, la velocidad de eliminación es lenta. Si la concentración es baja, la velocidad de eliminación es rápida, ¿no? Entonces,
Influye mucho, como les dije, la concentración plasmática del medicamento y la irrigación, ¿no? Así también la cantidad de sangre que entra y que sale y la concentración arterial. Por tanto, si menor es la concentración arterial, mayor el flujo de sangre y la velocidad de eliminación es mucho más rápida. En el caso de la velocidad de dosificación, es aquella velocidad a la que ingresa un fármaco desde la vía de administración al órgano blanco. Pero normalmente para que el fármaco o el medicamento tenga una buena acción, la concentración debe ser estable. Por tanto, esta concentración del medicamento y el órgano blanco se tiene que mantener de manera constante. También calculamos lo que es la vida media. ¿Alguien me puede decir qué es vida media? ¿Han escuchado en algún momento? ¿Nadie? Doctora, ¿sería el tiempo en que transcurre hasta que la concentración del fármaco se reduce a la mitad desde alcanzar sus niveles máximos? Ya. Muy bien. Exactamente. La vida media es considerado llamada también semivida. Es el tiempo en que tarda el medicamento en eliminarse la mitad de la dosis, ¿no? Por ejemplo, tenemos la aspirina que lo hace cada 6 horas. Bien, ya vimos esto anteriormente, pero es considerado como una variable farmacocinética, lo que es la dosis, que es la cantidad de medicamento necesario para producir el efecto farmacológico deseado. En cambio, la dosis de carga es aquella cantidad de medicamento que se introduce para lograr el efecto farmacológico o terapéutico deseado a la velocidad más rápidamente posible, pero sin producir efectos tóxicos, ¿no? La dosis de carga es considerada como la dosis grande o primera dosis. En cambio, la dosis de mantenimiento, como su nombre lo indica, es cuando ya se ha logrado el efecto farmacológico deseado. Lo que se quiere lograr es que este tenga como les digo, que se mantenga. Este efecto tiene que mantenerse. Entonces, es necesaria. Esa cantidad de medicamento se va a administrar para poder mantener ese efecto que ya se logró. En cambio, la dosis terapéutica es la cantidad de medicamento necesaria para producir un efecto terapéutico deseado. Por ejemplo, en el caso de la aspirina, donde se puede administrar 2 tabletas de aspirina para el dolor de cabeza y se administra una tableta para antiagregación plaquetaria. ¿Qué se refiere? La antiagregación plaquetaria es la inhibición de la agregación de plaquetas y por lo tanto la formación de trombos o coágulos en el interior de las arterias y las venas. La dosis tóxica es la cantidad de medicamento mínimo necesario para producir un efecto tóxico. La dosis letal, cantidad de medicamento necesario que va a llegar a producir la muerte en el 100% de los individuos. La dosis usual es la cantidad de medicamento que se administra para producir el efecto terapéutico deseado en el 80% de los individuos a los cuales se les ha administrado. Bien, otra variable farmacocinética es aquella dosis de acuerdo al peso corporal y dosis de acuerdo a la superficie corporal. Si bien ustedes recuerdan, existe una tabla de estatura-peso, donde nosotros podemos calcular estos datos. La dosis de acuerdo al peso corporal se la va a obtener tomando en cuenta este dato, el peso del paciente, dividida entre esta constante por la dosis usual. En cambio, la superficie corporal
es la superficie corporal del paciente dividido entre esta constante que la sacamos de acá, ¿no? Como les dije, de estas tablas, y multiplicado por la dosis usual. Normalmente estos datos son muy utilizados en el caso de pediatría. Bien, tenemos otra variable farmacocinética, que es la dosis mínima, que es la cantidad mínima de medicamento que se administra para lograr el efecto farmacológico deseado. Caso contrario, la dosis máxima es la cantidad de medicamento máximo que se administra para lograr el efecto farmacológico deseado, pero evitando que aparezca lo que son los efectos tóxicos. Bien. A ver, un poquito de un repaso. ¿Alguien me puede decir qué es la dosis tóxica? Es la cantidad de medicamento mínimo necesario para producir un efecto tóxico. Muy bien. ¿La dosis de mantenimiento? Doctora, ¿sería la cantidad de medicamento necesario para mantener el efecto terapéutico ya logrado? Muy bien. Bien, a ver, la dosis de carga. Doctora, es la cantidad de medicamento que se introduce para lograr efecto